La noche había comenzado con la precisión fría de un reloj de pared. Reserva a las 9, mesa junto a la ventana, vino tinto a temperatura perfecta. El restaurante de don Roberto, un local con manteles de algodón, platos caseros que tenían nombre propio entre los clientes habituales y un bullicio que hablaba de domingos y reuniones tardías, se preparaba para recibir otra de esas cenas que parezcan empezar como cualquier otra y terminen marcando la vida de alguien. Nicolás Contreras llegó acompañado por la calma que trae el que ha aprendido a medir sus pasos. No caminaba. Su mundo se ordenaba desde una silla de ruedas que conocía hasta el más pequeño chirrido. 3 años atrás, un accidente le había delimitado un nuevo mapa de rutinas y silencios. Desde entonces, sus noches de trabajo, reuniones y decisiones se habían adaptado a ese equilibrio. Había hecho de la discreción un hábito. Voz medida, sonrisa corta, manos cuidadosas al aferrar la copa. Tenía dinero, sí, pero también la habilidad de esconder su vulnerabilidad tras una elegancia sin estridencias. La cita a ciegas la había organizado una amiga con la ingenuidad de quien quiere creer que el corazón del otro necesita solamente una buena compañía para volver a latir. Viviana apareció como entran los que no esperan ser cuestionados, con tacones altos, un vestido impoluto y una seguridad que parecía sudar desdén por los poros. Miró a la mesa y a la silla, y fue como si todo en ella se hubiera detenido en un gesto medido, en una evaluación silenciosa que terminó en una risa pequeña, cortante, que hizo eco en el cristal. «Oh», dijo Viviana, que llevaba la palabra como quien lleva un accesorio. No, no me esperaba esto. Las palabras apenas rozaron el aire. El tono, en cambio, era afilado. Entre murmullos, algunos comensales bajaron la voz. Otros no pudieron resistir el impulso de mirar. El restaurante se inclinó un poco hacia la escena, como un público que espera el siguiente acto. Nicolás miró a Viviana con la serenidad de quien ha visto reacciones peores y mejores. La risa se pegó a su mejilla como un frío, pero él no replicó con un reproche. Había aprendido que cada gesto de sorpresa, cada silencio torpe en torno a la silla, llevaba en realidad una conversación del otro lado que no le pertenecía. Había dicho a sí mismo que esa noche probaría algo distinto, la posibilidad de permitir que una voz extraña conociera aquella versión de él sin adornos. Viviana, sin embargo, no estaba preparada para la verdad simple de esa silla. La miró otra vez con una mezcla de curiosidad y repulsión que no se esforzó en disimular. No, lo siento, balbuceó. Creo que me equivoqué. No me siento cómoda. Se levantó como si su encanto fuera un abrigo que podía ponerse y quitarse. Consolidó su decisión con una mirada que decía claramente que no iba a intentar comprender. Su bolso colgó, sus tacones marcaron el ritmo de una despedida rápida y la puerta volvió a cerrarse tras ella con la indiferencia de un telón que se baja sin querer dar explicaciones. Hubo un silencio que hizo ruido. Algunos en la sala soltaron una exhalación que podía leerse como pena. Otros fingieron que no habían oído nada. El vino en las copas vibró con la sacudida de la interrupción. Nicolás se quedó donde estaba, con la etiqueta que la ausencia de Viviana dejaba flotando sobre la mesa. Una humillación leve en lo exterior y profunda en lo privado. Fue entonces cuando Sandra entró en la escena, con delantal y manos que aún olían a tomate y ajo. Tenía la mirada franca de quien ha aprendido a no medir las palabras que hacen justicia. Sandra no era de las que analizaban a la distancia. Veía e intervenía. Había algo de resolución en su paso, una certeza tranquila que no pedía permiso. Se acercó con naturalidad, recogió la copa que Nicolás había dejado intacta y dejó el mantel con la servilleta abierta, como si ese gesto fuera suficiente para cerrar el pequeño abismo que se había abierto en la mesa. Su voz fue directa, sin teatralidades. «No se ha ido por usted, señor. Se ha ido porque no quiso compartir esta noche con quien la silla no define». Las palabras no eran florituras. Eran una defensa simple, hecha de lo que Sandra sabía llamar justicia cotidiana. No gritó ni insultó. No se convirtió en espectáculo. Pero la contundencia de su tono dio forma a una verdad elemental que por una parte calmó la indignación de algunos y por otra encendió la vergüenza en los ojos de los que habían reído antes. Don Roberto, que vigilaba desde la barra con la mirada de un hombre acostumbrado a mediar en pequeños incendios, soltó una queja resignada.
Había aprendido que la hospitalidad es un tablero donde se juegan nociones de dignidad y negocio, y en su rostro apareció la preocupación por la imagen del local. Pero antes de que pudiera intervenir para suavizar las aguas, Sandra ya había trazado una línea clara. «Aquí se respeta a la gente. Venga con o sin silla», dijo, y dejó en la frase la autoridad de quien trabaja sin lujos pero con principios. Si alguien no entiende eso, no es el lugar para ellos. Algunos clientes aplaudieron en silencio con la mirada. Un comensal joven, que había observado todo con los ojos abiertos, murmuró un «bien dicho», que fue una ráfaga más de aprobación. Los cuchillos y cucharas recobraron su ruido, y la atmósfera volvió lentamente a la normalidad. No fue una vuelta idéntica. Había en el aire un pozo distinto, una pequeña enseñanza náutica que dejaba la sensación de haber navegado un oleaje. Nicolás sintió algo que no era rabia ni pena exactamente. Era un alivio inesperado, como si alguien hubiera puesto una mano suave sobre la herida. Miró a Sandra con atención. Ella, con el delantal marcado por manchas de salsa que contaban más historias que cualquier conversación, no buscó agradecimiento espectacular ni un gesto de reverencia. Su cara estaba franca, sin ánimo de exhibición. «Gracias», dijo Nicolás, y su voz encontró en la pequeña honestidad del momento una honestidad mayor. «No esperaba esto». Sandra sonrió con la facilidad de la gente que ha aprendido a no dramatizar su bondad. Tenía una forma de hablar que hacía las palabras pequeñas y cercanas, como quien comparte comida más que secretos. «No hay de qué», contestó. «A veces la gente piensa que lo correcto significa mirar a otro lado, pero si tengo que perder el trabajo por decir lo que pienso, lo veré como un trabajo bien perdido». El comentario dejó en el aire la gravedad de una posibilidad real. La palabra justa de Sandra, aunque moralmente necesaria, podía costarle caro. Don Roberto la observó con los ojos entrecerrados. La lealtad a sus clientes podía entrar en conflicto con esa lealtad más amplia que algunos mesones aún defienden, la de mantener la dignidad. Un gesto pequeño rompió la tensión. Don Roberto se acercó con una sonrisa ambigua, como la de quien quiere curar una herida sin admitir que algo estuvo mal. Sus manos, grandes y callosas por años de cocina, se posaron en el mostrador. Habló en voz baja, casi paternal, y fue claro en su decisión. No podía permitir que los clientes se sintieran incómodos de forma persistente, y tampoco podía tolerar que el restaurante perdiera reputación. El equilibrio parecía inclinarse hacia una medida concreta y fría, una amonestación, quizá la pérdida de turno. Sandra no respondió con dramatismo. Sus ojos se nublaron por un segundo, no por la humillación ajena, sino por la posibilidad de perder el pan de casa. Afuera, la ciudad pululaba con su vida indiferente. Dentro, la mesa de Nicolás se convirtió en un pequeño tablero donde se jugaban decisiones grandes y pequeñas. «Si me despiden por decir la verdad», murmuró Sandra, con la calma de quien sabe que su palabra se ha plantado donde debía, «lo aceptaré, pero no me pidas que me tape». Don Roberto suspiró y la situación, que había eludido una respuesta más ácida, tomó la forma de una reprimenda formal. El nombre de Sandra se anotó en su libreta mental. Sería una advertencia que quizá no supiera cómo aterrizar en algo más humano. Pero Nicolás, que hasta ese momento había permanecido en la reserva, se movió. Había en su mirada una suma de gratitud y un impulso que no quería que se tradujera en paga. Le preocupaba esa línea que con demasiada facilidad transforma el gesto en compra. No quería que su acción fuera leída como el impulso de un hombre rico que apaga con billetes su propia culpa. No, era una restitución, una manera de impedir que la coherencia del coraje de Sandra se pagara con la pérdida de su sustento. Se inclinó hacia don Roberto con la calma de quien no grita para imponer. Pidió hablar en privado. Cuando quedaron a solas en la barra, su voz sonó medida, sin aspavientos. «Ella no puede perder el trabajo por esto», dijo. «Le pagaré hoy mismo lo que haya que pagar para que siga viniendo. Yo me encargo de que no le falte el turno por un incidente en el que ella, sencillamente, hizo lo correcto». Don Roberto lo miró con la mezcla de sorpresa y recelo de quien ha vivido entre facturas, proveedores y la idea de que el dinero aparece para solucionar problemas, no para corregir injusticias. Aun así, su humanidad, esa parte del host que conoce el valor del pan diario, terminó por ceder. «No necesito caridad, Nicolás», replicó más por orgullo que por convicción. «Solo hago mi trabajo».
Lo sé, contestó Nicolás. No es caridad. Es un pago que corresponde. No quiero que parezca otra cosa. Aceptaron un acuerdo sin mucha pompa. Sandra conservaría su puesto y el turno que le correspondía, pero quedaría en la hoja del gerente la nota formal de la advertencia. En su interior, Nicolás sintió la contradicción. Había logrado la restitución, pero no había eliminado del todo el peso del castigo simbólico. No obstante, su decisión estaba tomada. Mientras don Roberto se ocupaba de las formalidades, la cocina respiró un ritmo propio. Sandra volvió a su labor con las manos que hablaban en platos. Colocaba, retiraba, servía con la agilidad de quien ha hecho de los movimientos repetidos una coreografía. La vida del restaurante continuó. La ciudad fuera fue una promesa indiferente. Dentro, un par de héroes discretos habían hecho su obra y vuelto a su lugar. La conversación entre Nicolás y Sandra no terminó en la barra. Don Roberto, con esa mezcla de orgullo y prudencia, les dejó un rincón tranquilo, la mesa junto a la cocina, donde las puertas se abrían y cerraban con un sonido que era música, para quienes conocen el oficio. Sandra se sentó al fin. Su delantal aún llevaba pequeñas constelaciones de harina y aceite. Nicolás miró sus manos, las uñas con restos de trabajo, la huella de una vida que no pedía lástima, sino reconocimiento. Abrieron, así, una conversación que sería delicada, y en la que ambos descubrirían la posibilidad de conversar sin subterfugios. Él tenía un humor seco que surgía como una defensa y de repente, como una forma casi infantil de quebrar la gravedad de lo que a veces parecía incomodar a los demás. Ella tenía la risa fácil, la capacidad de reír de sí misma cuando la vida pedía ligereza. —¿Te quedó mal el ravioli? —preguntó Nicolás, con la metáfora en la punta de la lengua. —Porque no hay nada que arregle un mal día como un buen ravioli. Sandra sonrió, y en la sonrisa se coló algo de cansancio que se mezcló con la generosidad del momento. —Si el ravioli es de don Roberto, entonces será abrazo en el estómago —dijo—. Pero hoy no comí en el restaurante. Estoy en servicio. Nicolás alzó una ceja, divertido. —Entonces acepta un bocado simbólico —propuso—. No es por lástima, es por justicia, y porque me apetecía reparar algo más que una mesa. Ella aceptó la invitación no por la comida, sino por la compañía que se ofrecía con honestidad. Compartieron un plato que don Roberto mandó desde la cocina. Ravioli casero con una salsa que olía a tomate, albahaca y a horas de fuego lento. Era una comida sin pretensiones, pero perfecta. Compartir el plato fue un acto sin dramatismos. Dos personas que no querían poner etiquetas a lo que ocurría entre ellos. La conversación se abrió de forma natural. Nicolás habló de su trabajo sin exceso de detalles. No le gustaba que su patrimonio fuera la primera línea para entenderlo. Le contó, en cambio, de la extraña libertad que había descubierto al dejar de fingir que todo estaba bajo control. La opción de pedir ayuda sin que eso fuera una derrota. Evitó la autopiedad. Habló de los silencios largos en su casa, de las tardes en las que la televisión se volvía una compañía de baja calidad, de las visitas puntuales de Javier, su fisioterapeuta, que a veces hablaba más de fútbol que de ejercicios. Sandra habló del restaurante como quien habla de su casa, del olor del pan recién hecho, de los atardeceres en los que ella y Rodrigo, su hermano, cortaban verduras hasta que las manos parecían pintadas de verde. Contó sin exhibir su deseo. Quería estudiar gastronomía, aprender técnicas, conocer las manos que hacen quesos, las que hacen masas. Tenía la idea de inscribirse en un curso, pero la economía y la vida diaria ponían zancas a cualquier plan que pareciera demasiado luminoso. Había un orgullo heredado, el de no pedir ayuda por sistema. Prefería trabajar y ahorrar. A medida que hablaban, surgieron pequeñas complicidades. Un chiste sobre la forma en que don Roberto llamaba música al ruido de los cucharones les hizo reír a ambos. Ella le pidió su opinión sobre si la cocina debía ser un arte o un oficio. Él contestó con una broma y con la honestidad de quien cree que ambas cosas coexisten. Los minutos se transformaron en segundos bien dispuestos, y la tensión que había quedado después de Viviana fue sustituida por un hilo cálido. Hubo, sin embargo, una pequeña espina que volvió a señalar la realidad, ese filo que separa la posibilidad platónica de la idea y la concreción.
Cuando don Roberto apareció para hacer un comentario sobre el desempeño de Sandra, su cara no pudo ocultar el malestar por la parada obligada de reputación que la escena de antes había generado. Él había sido firme al castigar, y ahora su orgullo y la tensión entre mantener su negocio y su conciencia empujaban una decisión horrible: la nota en el expediente de Sandra. Nicolás, que había escuchado la conversación a medias, no pudo contener el gesto de molestia. No se trataba de imponer su dinero, se trataba de evitar que alguien perdiera lo que merecía por una defensa de la dignidad. Buscó a don Roberto con la mirada y trazó una fórmula que, en su cabeza, equilibraba la balanza sin convertir la acción en compra de cariño. ¿Proponía pagar? Sí, pero lo hizo como una restitución justa, una manera de decir que la defensa de Sandra no tenía por qué costarle la plaza. Don Roberto aceptó el dinero con la misma ambivalencia con la que un hombre acepta un cheque que no sabe si enseña su alma o su bolsillo. Aún así, arreglaron la formalidad. Sandra mantendría su puesto. No hubo aplausos ni palabras rimbombantes, solo el silencio de una decisión tomada y la sensación de que el orden había sido restituido, aunque con una cicatriz que nadie quiso nombrar. Cuando la jornada terminó, Sandra se quedó un instante junto a la puerta de salida. Sus manos habían cambiado de textura durante la noche. La grasa en la punta de los dedos era la insignia de su oficio. Nicolás la miró a los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, la silla de ruedas dejó de ser el centro de la conversación para convertirse en un dato más en la biografía de un hombre que, como cualquiera, tenía anhelos, miedos y pequeñas batallas. «No voy a aceptar que me paguen por hacer lo correcto», dijo Sandra en voz baja. «Si acepto, sentiré que lo hice por el dinero, no por la convicción». Nicolás la escuchó. No quería anular su orgullo, quería preservarlo. Buscó una solución que respetara la integridad de ella. Propuso cubrirle el día perdido y hablar con don Roberto para que la nota no trajera consecuencias futuras. No fue un soborno, fue una reparación de un daño administrativo. Ella dudó, porque el orgullo a veces pesa más que la necesidad. Pero la idea de que su sustento se mantuviera sin que ella tuviera que dar marcha atrás en sus principios fue una puerta que se abrió con delicadeza. Aceptó la restitución, no como caridad, sino como corrección de una injusticia. Antes de separarse, Nicolás sacó de su bolsillo un pequeño sobre. No era dinero. Era una tarjeta con el número de su secretaria, Daniela, y una nota que decía: «Hablamos del curso de gastronomía. No es un gesto, es una propuesta seria. Tú decides». Sandra la tomó con la cautela de quien recibe un regalo que puede ser usado bien o mal. No la abrió en voz alta. La guardó en el bolsillo del delantal, junto a amigas que hablaban de la cena. El conductor de Nicolás, Fernando, esperaba afuera, discreto. La noche se acompasó con el ruido de la puerta del coche y el motor que arrancó en silencio. Nicolás miró una vez atrás, hacia la ventana del restaurante donde Sandra seguía dentro, recogiendo platos. La vio sonreír sin mirar. La sonrisa fue un gesto pequeño, frágil y verdadero. Él sintió, en el plexo del pecho, algo que tenía más de alivio que de euforia, la sensación de que esa noche no lo había dejado peor que antes. Había encontrado, en la mesera rubia de ojos claros, una verdad útil, alguien que no le veía como un conflicto, sino como persona. La noche no había acabado con una declaración, ni con la promesa de un destino. Había quedado, en cambio, un compás abierto, una tarjeta guardada en un bolsillo, un plato compartido, una restitución hecha para preservar algo más valioso que el dinero. La vida seguiría, con sus baches, sus días de brillo y sus tardes duras. Antes de que sigas leyendo, cuéntame, ¿qué habrías hecho tú si presenciaras algo así en un restaurante? Déjalo en los comentarios. La semana siguiente se instaló en la ciudad con la obstinación de lo cotidiano. Nicolás volvió a su despacho, a sus reuniones y a la rutina que la silla había enseñado a pulir. Sandra siguió trabajando, a la vez que su mente iba y venía entre los platos y un sueño que parecía cada vez menos inalcanzable. En el restaurante, don Roberto recuperó su ritmo habitual. La noticia del incidente se fue diluyendo entre clientes nuevos y viejos, pero algo había cambiado. La cocina y el salón respiraban una confianza renovada, como la que llega después de un pequeño temblor y antes de un nuevo comienzo. Algo que no se había dicho en voz alta durante la primera noche, lo dijo,
Sin embargo, en gestos cortos. Nicolás empezó a frecuentar el lugar con regularidad. No lo hizo ostentosamente. Sus visitas eran discretas, como quien va a un bar donde se siente cómodo. Llegaba, pedía lo de siempre con una precisión que ya era casi ritual, y se sentaba en la mesa de siempre. No pidió trato distinto. La normalidad era su forma de pedir respeto. Sandra, por su parte, no alteró su profesionalismo. Lo trató con la misma atención que dispensaba a cualquiera, aunque alguna vez, cuando creía que nadie la veía, dejaba una receta en la libreta del restaurante con una anotación: perfeccionar esta salsa. Su relación se tejía entre platos, conversaciones cortas y sonrisas que no necesitaban definir nada. Había en el modo en que él agradecía un gesto, y en la manera en que ella le devolvía una mirada, una señal de sinceridad que iba fraguando algo que ambos intuyeron. No era una relación que necesitara definirse con rótulos legales. Era, más bien, una construcción lenta basada en actos pequeños. Un día, mientras fregaba un vaso, Sandra habló con Rodrigo sobre su sueño de la gastronomía, de manera que la conversación flotara entre la rutina y el deseo. «Si me dieran la oportunidad de estudiar, creería que podría avanzar», le dijo su hermano, apilando platos. «Pero no es solo dinero, es tiempo. Es que tienes que poder dejar horas para aprender». Rodrigo le rindió la vista de hermano mayor, preocupado y cómplice a la vez. «Y lo harás», respondió sin dudar, «solo que no sé cómo encajar las cuentas y el tiempo». La mención al tiempo hizo a Sandra pensar en la tarjeta que había recibido. No la había usado. No era algo que aceptara sin pensar. Había en ella un vínculo que todavía no quería forzar en escena pública, pero sí había algo distinto. La sensación de que, por primera vez, alguien escuchaba su proyecto sin hacerlo tema para una broma o una razón para un comentario condescendiente. Nicolás, por su parte, organizó las cosas en su mente como si fueran piezas de un puzzle que no sabía dónde terminarían. No buscaba modificar la vida de Sandra con su dinero. Quería ofrecerle una posibilidad real. Pagar un curso no era envolver la relación en billetes. Era abrir una puerta que quizá ella no podría abrir sola. Ignacio Javier, su fisioterapeuta, le había enseñado algo crucial. La dignidad se cuida cuando se respeta la autonomía de la otra persona. Por eso intentó hacerlo con discreción, sin fanfarrias. Envió un mensaje a Daniela, su secretaria. Pregunta por el curso de gastronomía para Sandra. Sin sorpresas, solo información. Daniela, eficiente y con una paciencia que a veces parecía infinita, respondió con un plan: investigar, preguntar por modalidades, becas, horarios compatibles. Mientras tanto, la ciudad seguía con su lluvia de pequeñas historias. En el restaurante, un niño dejó caer una lágrima por la quemadura de la mano que el padre consoló con un beso apresurado. En la cocina, don Roberto ensayó una nueva receta para sorprender a los clientes del fin de semana. En la barra, la radio puso una canción que Sandra reconoció de la infancia y que le llevó, por un segundo, los recuerdos de su madre Guadalupe, que le había enseñado a envolver masa con cariño como quien trenza el propio futuro. Las visitas de Nicolás fueron, poco a poco, marcadas por pequeños rituales. Un saludo sincero, un comentario sobre la salsa, una pregunta sobre el día. Sandra respondió con la distancia de quien no quiere regalar su intimidad, pero su mirada a veces delataba la curiosidad y una ternura contenida. No era un interés que se precipitara, era una atención que maduraba. Una tarde, cuando la luz del restaurante tomaba un tono dorado, don Roberto organizó una pequeña celebración, un aniversario del local con platos especiales y música en vivo. El lugar se llenó de gente y risas. La cocina trabajó como un engranaje perfecto. Fue en medio de esa vorágine donde ocurrió algo que ambos recordarían como una escena significativa. Un niño, corriendo para alcanzar a su madre, tropezó y derramó un vaso de limonada justo en la mesa donde Nicolás estaba sentado. La bebida se extendió en un mapa pegajoso. La cara del niño se llenó de vergüenza y la madre justificó torpemente. Sandra fue la primera en levantarse. No solo limpió con destreza, también calmó al niño. Sus manos, acostumbradas a tocar ingredientes, tenían la ternura de quien sabe que el cuidado a veces no necesita palabras. Nicolás observó la escena con una atención que fue más que afecto.
Allí, en el gesto sencillo, reconoció la autenticidad que tanto le había atraído. Esa noche llegó a casa con una sensación que le recordaba a tardes antes del accidente, la de haber presenciado algo que no se paga con dinero. Había en la manera en que ella cuidó al niño una humildad que no se mercantiliza. Su corazón, que no buscaba héroes, se abrió a la idea de que quizá, a la par de su dinero, él podía ofrecer algo distinto, un acompañamiento sincero, una presencia que no aspirara a reparar agujeros con billetes, sino a tender puentes con actos concretos. Sin embargo, no todo sería sencillo. La vida externa aparece con su habitualidad para recordarlo. Pequeñas rencillas con proveedores, una factura atrasada que llega en el peor momento. La sombra de la opinión ajena. Nicolás sabía que la relación que comenzaba a tejerse con Sandra no estaba protegida por un cristal. Podía romperse por malentendidos, por el ruido del mundo. Eso le daba miedo. Pero también le animaba la sensación de que, por primera vez, la compañía no iba acompañada de fingimientos. Esa misma semana, justo cuando una calma tibia les daba aliento, don Roberto recibió una llamada de un cliente habitual que había oído rumores del incidente y reclamó su descontento. La voz al otro lado del teléfono fue cortante y recordó que la reputación del local era frágil. Don Roberto sintió el peso del teléfono como una roca y por un instante el viejo dilema de la supervivencia y la justicia volvió a aparecer. Nicolás, enterado de la llamada, se ofreció a interceder no con ostentación, sino con la discreción de quien no quiere que la vida de los demás sea alterada por su presencia. Habló con el cliente, habló con don Roberto y la palabra que usó fue siempre la misma: respeto. Pidió que se actuara con mesura y que Sandra no fuera la moneda de cambio. Esa intervención consolidó una cosa. La relación entre Nicolás y el restaurante no era efímera. Empezaba a formar parte de la trama cotidiana de aquel lugar, sin alaracas ni titulares. Para Sandra fue otro gesto que no se leía como compra de afecto. Para Nicolás, un modo de usar su posición para equilibrar una balanza. Los días pasaron con la suavidad de lo cotidiano que se sostiene en pequeños rituales, y, sin embargo, un nudo quedó atado en el pecho de ambos, la sensación de que la historia apenas comenzaba y que, en algún momento, tendrían que decidir con más claridad qué querían construir. Por ahora, la ciudad, el restaurante y la gente que vivía entre platos y risas tejían una calma que, quizás, sería el fundamento para algo más grande, y ninguno de los dos lo sabía del todo. Los días se fueron ocupando con la misma dedicación con la que Sandra cubría mesas, gestos repetidos que, sin ostentación, fueron acercando dos mundos que no buscaban fundirse de golpe, sino entretejerse con paciencia. Nicolás siguió yendo al restaurante como lo hacía cualquiera que encuentra un lugar donde le respetan la normalidad. Llegaba y sin anuncio pedía su plato habitual. A veces leía, otras veces miraba la puerta de la cocina y observaba cómo el equipo se movía en sincronía. Sandra lo servía sin aspavientos. Ese hábito común, sencillo, fue el verdadero inicio de lo que vino después. Daniela llamó una mañana con un plan en la mano. Había conseguido información sobre el curso de gastronomía que Sandra quería. No fue un regalo envuelto en titulares. Fue una propuesta práctica. Beca parcial, horarios compatibles con el turno de tarde, posibilidad de práctica en fines de semana. Nicolás le preguntó a Sandra, sin ceremonia, si quería que él gestionara algo más. Ella respondió con la cautela de quien mide cada ayuda por su capacidad de mantener la autonomía. Si me metes en un curso y me traes a casa un diploma sin tener las manos trabajadas, me enfadaré contigo, dijo ella, y la frase llegó con una risa que era aviso. Si lo hago, lo haré porque voy a estudiar en serio. Le gustó a Nicolás esa forma en la que colocaba límites. Él no ofreció imposiciones, ofreció acompañamiento. Hablaron de horarios, de cómo Rodrigo podía cubrir más turnos cuando ella tuviera pruebas, y Sandra aceptó la inscripción con la condición de pagar parte con sus ahorros. El acuerdo fue una pequeña comunidad en marcha, la familia de Sandra, don Roberto y Nicolás, cada uno aportando algo para que la posibilidad no fuera una imposición, sino una elección. Los fines de semana, cuando la ciudad parecía asistir a su propio pulso, Nicolás descubrió otros rincones de la vida de Sandra fuera del restaurante. Mercados donde las verduras tenían nombres que ella pronunciaba casi en clave.
una plaza con un árbol donde su madre Guadalupe solía sentarse a descansar tras un día de trabajo. Fueron salidas que no pedían compromiso formal. Hubo un paseo en un mercado de barrio donde Sandra le mostró a Nicolás cómo identificar un buen tomate por la firmeza en la piel y el olor en el tallo. Él, divertido, terminó con las manos manchadas de tomate como prueba de la lección. La naturalidad de esas tardes fue construyendo algo más sólido que la atracción, la costumbre de mirarse en las pequeñas cosas. El picnic en el parque fue, sin embargo, una escena que consolidó la intimidad con imágenes que ambos guardarían. Eligieron un domingo templado. En la cesta, más que platos sofisticados, llevaron sobras bien elegidas. Un trozo de ravioli frío que, para ellos, ya no era solo comida, sino recuerdo de la noche del encuentro. Unas empanadas que Rodrigo había hecho por encargarse de la cocina. Una torta casera de Guadalupe que olía a infancia. Buscaron un banco cerca del lago. Allí, entre risas y comentarios sobre las gaviotas, se atrevieron a algo que no habían hecho antes. Alquilar un bote para remar. No era un gesto espectacular. Era una adaptación que permitió a Nicolás disfrutar del agua sin que la silla fuera un obstáculo. Había una rampa en la orilla y 2 empleados del parque ayudaron a salir el bote con cuidado. Él subió con la seguridad que da la experiencia y el equipo que lo asistía. Sandra, con las manos aún algo aceitosas por la cocina, se sentó frente a él. Remaron torpemente al principio. Hubo un momento en que se miraron sin entretenerse en explicaciones. La brisa los tocó el rostro. El sol filtrado por las nubes dibujó una luz cálida, y el ruido de la ciudad quedó a cierta distancia. Se rieron cuando el bote dio una pequeña vuelta inesperada. Se rieron de la manera en que se ríe la gente que ha pasado por demasiadas situaciones tensas y decide, por un rato, no darles importancia. ¿Sabes?, dijo Nicolás. Es la primera vez en mucho que no pienso en contar minutos. Eso suena peligroso, contestó ella. Tendríamos que impedir que te acostumbres a perder el gusto por la agenda. La broma fue uno de esos intercambios que sellan una complicidad. Después, comieron el ravioli frío compartido, y la frase que Sandra había pronunciado la noche del incidente volvió con otras palabras: un abrazo en el estómago. Nicolás la miró y sonrió con una honestidad que no había exhibido en mucho tiempo. Había algo en la manera en que ella nombraba lo simple que le devolvía la confianza en las rutinas de la vida. Los módulos del curso comenzaron a encajar con la vida del restaurante. Sandra hacía prácticas por las mañanas. Por las tardes volvía a servir mesas. No fue sencillo. Hubo días en que llegó agotada, con los pies adoloridos y la mente llena de recetas. En esos días, Rodrigo sostuvo la casa y, con la complicidad típica de los hermanos, cocinó para que ella pudiera estudiar. Nicolás estuvo presente de formas discretas, a veces con un mensaje de ánimo enviado por Daniela, otras veces con una invitación a cenar diseñada para probar una técnica nueva que ella quería practicar. No regaló resultados, permitió el proceso. En la cocina de don Roberto, la energía cambió. Los compañeros que antes la miraban con la habitual indiferencia empezaron a verla diferente por lo que hacía. Ana, que había trabajado años con Sandra, notó la nueva precisión en el punto de la masa. Miguel destacó la seguridad con la que ella manejaba temperaturas. No fue una transformación milagrosa ni rápida, solo la recompensa a la constancia. Don Roberto, que no era hombre de florituras, un día paró frente a ella y dijo en voz baja: «Estás aprendiendo a cocinar, pero también estás enseñando algo aquí. No todos los que aprenden terminan siendo mejores por los demás. Tú has hecho eso». Ella respondió con un gesto que fue mezcla de orgullo y sorpresa. El reconocimiento del jefe valía más que cualquier elogio pasajero. Mientras la vida construía su sentido, la sombra de la opinión ajena no desaparecía. Fueron precisamente esos comentarios los que llevaron a Beatriz, la madre de Nicolás, a acelerar un encuentro que ya se anunciaba. Beatriz, mujer de protocolos y agendas bien tejidas, por meses observó la relación con una mezcla de desconfianza y curiosidad. Para ella, la idea de una relación entre su hijo y la camarera del barrio era un riesgo a la reputación, pero también, detrás de la rígida fachada, había un temor genuino, el miedo a que Nicolás volviera a hacerse daño, no físico, sino emocional. Decidió invitar a Sandra a cenar en su casa con la intención de conocerla a fondo. Era una cita que llevaba intenciones de prueba veladas.
La hospitalidad de Beatriz no escondía su propósito. Para muchos sería un momento intimidante. Para Sandra fue otra de las muchas cenas en las que tocaba medir palabras. Aún así, aceptó con la serenidad de quien no huye de la verdad. La casa de los Contreras respiraba orden y un cierto brillo clásico. Las cortinas estaban perfectamente colocadas, la cristalería impecable. Beatriz recibió a Sandra con una sonrisa estudiada. Para no dejar espacio a malentendidos, invitó además a Javier, el fisioterapeuta amigo de la familia, y a Daniela, que actuó de enlace con cierta discreción. La mesa se cubrió sin ostentación, y la conversación comenzó con gentilezas que parecían medirse en frases. Beatriz fue entregando, poco a poco, las preguntas que buscaban tocar la fibra de la sinceridad, sus antecedentes, su proyecto de vida, la forma en que concebía una relación con un hombre de la posición de Nicolás. Sandra respondió con la franqueza que la caracterizaba. No se limitó a ser brillante. Contó de su madre Guadalupe, de la fortaleza que hacía posible pagar cuentas y, sobre todo, de su sueño. Explicó cómo la gastronomía no era para ella un pasatiempo, sino una forma de construir su propio proyecto. No tuvo reparos en decir que amaba a su hermano por su lealtad y a su madre por su trabajo silencioso. No habló en tono de súplica. Habló con la dignidad de quien sabe de dónde viene y hacia dónde va. Beatriz, con el ceño que a veces a los ojos parecía anticipar juicios, hizo preguntas que rozaron el filo de las pruebas, pero Sandra no cayó en defensas agresivas. Respondió con claridad. Aceptaría los tiempos necesarios para que una relación se consolidara. No quería precipitaciones. Habló también del respeto que le tenía a Nicolás por su capacidad de decidir por sí mismo. A cada respuesta, Beatriz anotaba algo en su mente. El mayor golpe para la madre no fue la sinceridad de Sandra, sino la forma en que Nicolás escuchó, sin interrumpir, y la serenidad con la que defendió que la elección era suya. Hubo un momento en la cena que quebró una rigidez y que nadie habría previsto. Beatriz compartió, casi sin darse cuenta, un recuerdo suyo, su propio padre, que había muerto joven y cuyo recuerdo había marcado la manera en que ella entendía la seguridad. Habló de cómo la familia había aprendido a sostenerse con reglas para que el dolor no se filtrara. Fue una confesión pequeña, inadvertida, que dejó ver la vulnerabilidad tras la severidad. Sandra, lejos de aprovecharse de ello, escuchó con respeto, y luego comentó que ella también tenía miedos, que su orgullo a veces la hacía parecer dura, pero que no escondería lo que siente. La honestidad de la conversación fue la llave que abrió una puerta que Beatriz no sabía que podía abrir. Al final de la cena, no hubo una bendición enfática ni un gesto solemne. Hubo un acuerdo tácito de intentarlo. Beatriz no dejó de ser protectora, pero ya no tuvo la misma distancia que había provenido de la duda. Algo en su rostro se ablandó. Cuando Nicolás, al despedir a Sandra, pasó su brazo por encima del respaldo de su silla y le dijo: «Gracias», la madre no pudo más que sonreír con cierta ternura nueva. El siguiente acto que consolidó la relación fue un gesto de comunidad. En el restaurante se organizó una pequeña colecta interna para una acción social: donar tiempo para cocinar en un comedor vecinal. Sandra, con la energía que le sobraba, propuso que don Roberto encabezara la jornada. Nicolás, emocionado por la idea, sugirió aportar material o ayudar en la logística. No hubo ostentación. Su apoyo fue práctico. Esa mañana, la cocina funcionó con la precisión de siempre, pero con un propósito compartido. Ver a Sandra dirigir a un grupo de voluntarios, a don Roberto coordinar las salsas y a los compañeros entregados, fue como ver encenderse un foco que iluminaba por igual. El sentimiento colectivo, el orgullo que vino después, no se midió en billetes, sino en voluntades. Las visitas a la casa de Nicolás se hicieron más frecuentes. No cambiaron el orden de la vida del empresario, lo complementaron. En su terraza, Nicolás propuso un proyecto que no tenía nada de grandilocuente. Quería plantar un pequeño jardín de hierbas, un lugar donde Sandra pudiera practicar y tener ingredientes frescos para sus recetas. No era una compra de sueños, dijo él. Era un lugar donde podían poner manos, aprender y compartir tiempo. Sandra aceptó la idea con una mezcla de sorpresa y alegría. Por primera vez, alguien le ofrecía un terreno donde crecer sin imponer la forma en la que debía hacerlo. Juntos, plantaron romero, albahaca, menta y perejil.
Rodrigo vino una tarde a ayudar con el compost y trajo historias de la infancia que rompieron la formalidad inicial. El jardín no quedó perfecto. Hubo errores, plantas que no prosperaron, abonos que se malograron. Pero era suyo, un detalle cotidiano donde el trabajo manual se mezclaba con conversaciones íntimas. Nicolás aprendió a regar con cuidado. Sandra le enseñó a tocar la tierra sin temor cuando las manos estaban sucias. Fue en esas tardes, entre el olor de las hierbas y la charla sobre recetas, donde el esqueleto de la relación se fortaleció. La comunidad del restaurante celebró esos avances con la naturalidad que tienen las familias laborales, con bromas, con encargos a la carta y con mensajes de apoyo. Ana le regaló a Sandra un delantal nuevo con una frase bordada: «Manos que hacen». Miguel, que antes no la miraba de forma especial, la felicitó por el plato que presentó en una práctica. Don Roberto, que había empezado la historia con una nota de desconfianza, terminó siendo uno de sus defensores discretos. Se le veía contento cuando ella presentaba una receta nueva. No obstante, la prueba de fuego que faltaba para cerrar el círculo era la comunidad familiar de Nicolás. Había que integrar a la familia en la decisión que parecía crecer en silencio. Beatriz, aunque menos rígida, seguía siendo la representante de un mundo que velaba por las formas y las consecuencias. Había que dar un paso más hacia arriba. Una cena oficial en la casa de los Contreras, en la que, además de Beatriz, estarían varios amigos cercanos. La foto social que el mundo de Nicolás respetaba. La invitación la lanzó Nicolás sin aspavientos. Quería que la familia conociera de forma más natural a Sandra. La escogió con cuidado. No quería que fuera una prueba injusta. Acordaron relatar la historia sin artificios y dejar que la sinceridad jugara su papel. La noche de la cena, Beatriz preparó el comedor con el mimo de siempre. Daniela coordinó que todo saliera en hora. Javier apareció con un postre que había llevado por costumbre. Sandra, a pesar de los nervios, fue con la serenidad que dan las convicciones. Se puso un vestido sencillo, no un disfraz. Llegó y saludó con firmeza a cada miembro de la familia. Nicolás la presentó con orgullo, pero sin teatralidades. La cena transcurrió con la etiqueta que la casa dictaba. Conversaciones mesuradas, risas contenidas, algún tema de actualidad que sirvió de conversación de fondo. Llegó el momento inevitable. Beatriz, con la mirada que durante meses había ido ablandándose, preguntó directamente sobre las intenciones. No fue un ataque, sino una necesidad de saber dónde estaban los límites. Sandra respondió hablando con calma, mencionando el curso, cómo quería construir un pequeño negocio propio a mediano plazo, cómo esperaba que su relación con Nicolás no fuera el eje único de su vida. Se mantuvo firme en su deseo de autonomía y en el respeto por la familia del hombre que encontraba cada vez más motivos para sonreír. Beatriz escuchó con atención. Había en su rostro la mezcla de la madre recién enterada de una posibilidad de perder a su hijo y de una mujer que empezaba a descubrir que no todo encaja en los moldes que ella misma había creado. La conversación, ya sin pruebas veladas, fluyó. En un momento, Daniela contó alguna anécdota graciosa del trabajo y la mesa estalló en risa. Fue un momento pequeño, pero decisivo. La risa rompió formalidades. Al final de la noche, Beatriz tomó a Sandra de la mano y le dijo, con una voz que no prometía entusiasmo incondicional, pero sí apertura: «Cuida a mi hijo, y si no puedes, dime igual. Prefiero la verdad a las apariencias». La respuesta de Sandra fue clara y sencilla. Prometió respeto y honestidad. No fue un voto solemne, fue un compromiso humano. Beatriz, esa noche, no dio su bendición rotunda, pero dejó una puerta abierta. Para Nicolás, la velada supuso un paso importante. La posibilidad de que su madre, tan cuidadosa con los protocolos, estuviera dispuesta a conocer y a no juzgar apresuradamente. Con el tiempo, ya entrando en otra cadencia, la comunidad que se había armado alrededor de la pareja decidió celebrar, no con un evento formal, sino con una reunión en el rancho familiar de Nicolás, un lugar donde los Contreras solían escaparse para respirar aire distinto. La idea la propuso don Roberto como un gesto de agradecimiento por todo lo compartido. Don Roberto quería reunir a su gente y a la de Nicolás en una celebración sencilla, con comida y música para festejar los comienzos. La sorpresa llegó la tarde del evento. Lo que comenzó como una comida compartida terminó por convertirse en un barniz de emoción que Nicolás había guardado para sí.
Cuando el sol empezó a caer y las mesas se iluminaron con luces cálidas, Nicolás pidió la palabra. No fue un discurso largo, fue una confesión medida, hecha con la honestidad que lo caracterizaba. No voy a decir que mi vida cambió por completo, dijo sin solemnidad, pero sí voy a decir algo simple. Esta mujer me ha devuelto la capacidad de mirar la vida con una alegría que no creía que pudiera volver a sentir. No es porque haya arreglado algo con dinero, ni porque quiera que la gente me admire. Es porque me recuerda que, después de 3 años, aún puedo encontrar motivos para sonreír que no tengan que ver con logros, sino con compañía. La frase resonó entre la gente. Don Roberto, con la voz quebrada por la emoción y el orgullo, gritó un «¡Y que viva el ravioli!» y la mesa estalló en carcajadas. Fue entonces cuando Nicolás se puso de rodillas, no literal, sino con la intención de bajar el gesto a la cercanía del terreno. Sacó de la chaqueta un pequeño cofre que Daniela le había ayudado a preparar. Abrió, y en lugar de una joya ostentosa, dentro había un pequeño colgante con una cucharilla y un minúsculo delantal en miniatura, símbolos de sus vidas. Luego tomó la palabra de nuevo. No quiero prometer que lo nuestro será fácil. Prometo, sí, que quiero construir una vida en la que nos dejemos ser nosotros mismos, que me esfuerzo por respetar tu autonomía, Sandra. ¿Quieres casarte conmigo? El silencio que siguió fue breve y perfumado por el sonido de la gente que esperaba la respuesta. Sandra, sorprendida, levantó los ojos. Había en su cara emoción y también la conciencia de lo que suponía decir sí. Miró a Nicolás, a su madre que ahora la observaba con los ojos blandos, a don Roberto, a Rodrigo, a Guadalupe, que había venido desde el barrio para acompañarla. No buscó aplausos. Respondió con una pregunta que fue, en realidad, una petición de pacto. ¿Prometes que seguiremos cocinando juntos, aunque uno de los dos tenga que ensuciarse las manos? Rieron. Nicolás asintió con una seriedad sonriente. Ella, entonces, dijo que sí. El abrazo que intercambiaron fue el de 2 personas que se reconocen en medio del ruido cotidiano. La comunidad del restaurante comenzó a aplaudir. Algunos lanzaron confeti improvisado hecho con servilletas y risas. La propuesta no fue un acto aislado. La celebraron con la gente que los había acompañado desde el principio. Hubo música, un conjunto sencillo que tocó canciones populares, y don Roberto preparó una olla enorme de ravioli como símbolo de aquello que los había unido la primera noche. Fue una celebración con la familiaridad de la gente que ya no mira con distancia. Los preparativos de la boda fueron sencillos. Eligieron una ceremonia íntima, entre la terraza del rancho y el comedor del restaurante. Sandra no quiso un vestido elaborado. Escogió uno que podía volver a ponerse en otras ocasiones. Nicolás optó por la misma discreción, una camisa bien planchada y la calma que había aprendido a desarrollar. La ausencia de ostentación no restó emoción. La boda fue una conjunción de manos ajenas que ayudaban. Guadalupe arregló flores silvestres, Rodrigo pulió cubiertos, Daniela coordinó horarios y Javier ofreció unas palabras sobre la importancia de sostenerse en la fragilidad. La ceremonia fue breve y cargada de significado. Daniela leyó un texto que hablaba de la costura de la vida cotidiana. Don Roberto ofreció una bendición simple, y Beatriz, sorprendentemente, dejó una nota que emocionó a todos. Aceptó con una sonrisa tímida y una mirada que denotaba algo parecido al orgullo. No hubo promesas grandilocuentes, solo deseos concretos: salud, trabajo digno, tiempo para cocinar y para descansar. Tras la boda, la vida siguió su curso, pero ya con una música diferente. Sandra continuó con el curso y poco a poco comenzó a realizar prácticas en cocinas más formales. Nicolás, por su parte, se involucró en proyectos que no cambiaron su estatus, sino la dirección de su atención. Apoyó, junto a don Roberto, un programa de capacitación para jóvenes del barrio que querían aprender oficios culinarios. No lo hizo como filántropo grandilocuente. Lo hizo con la misma discreción que había mostrado desde el inicio. Contratos claros, respeto por la autonomía de los beneficiarios, condiciones dignas. El jardín de hierbas en la terraza creció. No fue solo para Sandra. Se convirtió en un espacio comunitario donde el equipo del restaurante recogía ingredientes para platos especiales y donde, a veces, enseñaban a vecinos a plantar. Sandra abrió una pequeña propuesta de catering con platos que contaban historias, raviolis con recetas de Guadalupe, empanadas que Rodrigo había heredado,
salsas inspiradas en Don Roberto. No fue un negocio multimillonario desde el primer día. Fue algo que crecía con clientes fieles y, sobre todo, con la reputación que se gana cuando se trabaja bien. La salvación que algunos podrían haber imaginado en la historia nunca apareció. Nicolás no arregló la vida de Sandra. La acompañó y le ofreció oportunidades. Ella no lo rescató emocionalmente como un deber terapéutico. Le devolvió un lugar en la vida cotidiana que había dejado vacío. Ambos aprendieron que el amor verdadero era una construcción con ladrillos de paciencia, no una promesa de solución inmediata. Las celebraciones no cesaron en minimizar la realidad. La silla seguía siendo un aspecto de la vida de Nicolás, pero dejó de ser el centro de atención de las conversaciones. En las fotos del matrimonio se le puede ver riendo con la boca abierta, con Sandra a su lado sosteniendo una porción de ravioli. En las imágenes del rancho se ve una mesa larga, gente que comparte comida y una cocina donde nadie está por encima de nadie. La comunidad que surgió alrededor de ellos no fue un coro hipotecado por la compasión, sino un grupo de personas que aprendieron a convivir con respeto. Hubo momentos de tensión, claro que sí, días en los que las agendas no coincidían, facturas que exigieron acuerdos, un proveedor que retrasó una entrega y obligó a Sandra a improvisar para un banquete. En esas pequeñas grietas, la relación se puso a prueba, no por la falta de amor, sino por la exigencia del trabajo cotidiano. Resolverlos implicó conversaciones claras, intercambios de responsabilidades y, sobre todo, el reconocimiento mutuo de límites. Ningún gesto de Nicolás se impuso. Sus recursos se usaron para construir posibilidades. Un espacio para prácticas, algún material para el curso, la compra de una cámara para que Sandra pudiera documentar sus recetas y empezar a armar un portafolio. Todo con la discreción de quien respeta la independencia. El reconocimiento público llegó de formas pequeñas. Clientes que antes solo miraban desde lejos comenzaron a encomendar eventos con la propuesta de Sandra. Un blog gastronómico local escribió una nota que hablaba de la camarera que no se dejó definir por nadie. Don Roberto recibió pedidos de comida para eventos pequeños, y cuando le preguntaron por la autora de las recetas, siempre dijo el nombre de Sandra con orgullo. La fama, si así puede llamarse, no alteró la naturaleza de lo que hacían. Seguían trabajando duro y cuidando la dignidad de cada plato. Los años siguientes no borraron la memoria de la noche en la que Viviana se marchó, pero le dieron otra función en la vida de la pareja, la de recordatorio. Recordatorio de que la humillación puede cambiar de mano, de que hay gente que juzga sin conocer y de que siempre habrá alguien dispuesto a defender lo justo. A menudo, en reuniones con amigos, alguno sacaba a relucir la anécdota del ravioli que lo cambió todo, y se reían de la forma en que un simple plato fue un puente. El restaurante de Don Roberto siguió siendo epicentro de la trama, no por la fama, sino por la gente que lo habitaba, los mismos compañeros que habían visto a Sandra crecer, un dueño orgulloso, un equipo que se había convertido en familia. Se organizaron eventos solidarios, se convocaron clases comunitarias de cocina y con el tiempo Sandra y Nicolás se convirtieron en los impulsores discretos de una idea: la cocina como espacio de dignidad y trabajo. Crearon una pequeña beca con fondos destinados a jóvenes que, como ella, buscaban estudiar gastronomía sin sacrificar su sustento. Fue un círculo que volvía a su origen: quien recibe, enseña, quien enseña, ofrece. En uno de los aniversarios de su boda, Nicolás escribió en una carta que no entregó en formato público: me rechazaron en una cena y por eso encontré una razón para sonreír. Esa razón, Sandra, no es un remedio ni una amnistía de mis heridas. Es un acompañamiento que me enseña a mirar a la vida como una sucesión de manos dadas. Ella leyó la carta en un desayuno sin preguntas y respondió con un beso que fue la traducción más simple posible de su complicidad. La historia que había comenzado con una humillación pública terminó, al fin, por convertirse en una constelación de actos pequeños y sostenidos. Nada se había resuelto como por arte de magia. Nadie había sido salvado. Lo que sí ocurrió fue la construcción de una vida en la que cada uno ofreció lo que tenía. Nicolás, su capacidad de abrir puertas; Sandra, su trabajo, sus manos y su sueño; la comunidad, su respaldo. Entre todos, tejieron un tejido que soportó las tensiones cotidianas.
En la última escena, 4 años después de aquel primer encuentro, la cámara podría detenerse en algo mínimo. Sandra en la cocina del restaurante, con el delantal manchado de harina, enseñando a una joven a estirar masa. Nicolás, a pocos metros, toma una nota en su agenda y sonríe al verla ejercer su oficio con la autoridad de quien ha trabajado para merecerlo. A lo lejos, Guadalupe charla con Beatriz sobre la manera en que las generaciones se entrelazan. Don Roberto sirve un plato nuevo con la firma de Sandra. Rodrigo vigila la barra como un hermano que se siente satisfecho. Daniela organiza una clase. Fernando arregla una mesa con la calma de quien ya sabe qué es importante. Javier trae a un chico del barrio a la cocina para que vea el oficio. La cámara, ahora sin necesidad de palabras, detalla un gesto. Sandra toma un ravioli con los dedos y se lo ofrece a Nicolás. Él la mira y su sonrisa es la misma que surgió aquella noche, pero ahora más amplia, no por la novedad, sino por la certeza. Ella dice, con su humor tierno, otro abrazo en el estómago, por si necesitas otro motivo para sonreír. Él acepta el bocado y sus ojos se llenan de la calidez que solo da la complicidad. No es un final que disuelva dificultades, es una promesa de continuidad. La razón por la que había vuelto a sonreír no era un objeto externo que le fue dado, sino una posibilidad construida en conjunto. Una camarera que lo vio sin lástima y que, con la valentía de su palabra y la honestidad de sus actos, le devolvió la capacidad de alegrarse por las cosas pequeñas. Si esta historia te tocó, suscríbete para no perderte más relatos como este y comparte con alguien que necesita recordar que la dignidad y la ternura cambian vidas. Gracias por acompañar hasta aquí.